Muy buenas noches, personas que nos acompañan y los que nos ven también a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el tema adicción, familia y codependencia. Para esto nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a la que vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, doctora. Pues agradezco de antemano, como siempre, su asistencia a este tema tan importante, sobre todo en estos momentos y sobre todo en nuestra sociedad. A las personas que se encuentran aquí presentes, como las personas que se encuentren conectadas vía Zoom, les agradezco y les hago la invitación que en cualquier momento del tema que estemos desarrollando, tengan alguna pregunta, comentario, quisieran enriquecerlo, háganos saber levantando su mano y Gerardo, el encargado, nos va a ayudar a hacerles llegar el micrófono para darle escucha y sobre todo disipar cualquier duda o comentario que quieran agregar. Bueno, vamos a hablar sobre adicciones, familia y codependencia desde un enfoque social. Eh, Vamos a empezar, por favor. ¿Sigue? Y bueno, ya hemos hablado bastantes veces en temas anteriores sobre las adicciones, cómo son, qué tipo de adicciones existen y sobre todo las adicciones a las drogas. Vamos a hablarlas hoy junto con lo que es la familia y la, la codependencia que se crea en las mismas. Son tres eslabones de los cuales tendríamos que visualizar que se deben de trabajar y no pasar a leer, no pasarlos como si no pasara nada porque son sumamente importantes estos tres. Y las adicciones a las drogas, como el consumo de sustancias psicoactivas, es la necesidad imperiosa de una persona tiene por ingerir sobre todo el alcohol, marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos. Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora sufra las consecuencias negativas producidas al momento de consumirlas o después de usarlas. No desaparecen de la nada, se tiene que hacer un trabajo muy profundo para poder salir de este tipo de problemática y sobre todo de esta enfermedad. Es una enfermedad y un problema social sobre todo. La que sigue, por favor. Y bueno, el problema del alcoholismo o farmacodependencia no solo provoca daño al individuo que consume la sustancia, que es lo que vamos a ver hoy. No es el único que sufre, por la estadística que se sabe, por cada persona que consume o que es adicto, mínimo 7 personas a su alrededor se van a ver afectadas en menor o mayor grado. Se habla de mínimo 7 personas, ¿sí? Y un máximo de 80 hasta 100, ¿sí? Dependiendo de lo que consuma, cómo consuma y las actitudes que tenga ante estas. Una de las maneras de cómo se inicia la persona en el consumo, no necesariamente, como dice aquí, es porque tenga complicados problemas emocionales crónicos que requieren tratamiento, ¿sí? Aunque hay que reconocer que muchas de las personas que tienen serias dificultades
afectivas o de adaptación pueden facilitar a llegar a este inicio del consumo en alguna sustancia de las que hablamos. La que sigue, por favor. Y bueno, el problema de la adicción a varias sustancias hace parecer el problema de la codependencia también. ¿Y quiénes son las personas que se hacen codependientes? Pues la familia, ¿sí? Es decir, los afectados indirectamente por la enfermedad vendrían siendo los segundos, en este caso, la familia. Entre ellos encontramos en primer lugar los familiares más cercanos, como padres, cónyuges, hijos, hermanos y otros familiares, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy a visualizarlo. En un segundo plano, pues ya estarían los amigos, compañeros, novios e incluso hasta jefes de trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, la persona codependiente es aquella persona cuya atención o interés y energía y su vida en general va a girar alrededor completamente de un adicto en forma enfermiza, ¿sí? El sufrimiento del codependiente se va a manifestar emocionalmente a través de sus miedos, sus tristezas, odio, coraje, resentimientos e inseguridades. Y se hace notar de una manera muy evidente, más cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que la persona sabe que su hijo o que su esposo de cierta manera está consumiendo alguna sustancia y que de cierta manera tiene una adicción, pues uno de los sufrimientos que tiene es callárselo, ¿sí? Es una de las primeras razones y ahí va formando sobre todo la codependencia y se va a manifestar, como decimos aquí, a través de sus miedos, tristezas, odios, corajes y resentimientos e inseguridades, que los va a reflejar en su modo de conducta y haciéndolo de una manera codependiente. Recientemente se ha puesto mucho énfasis en los hijos, ¿sí? En los hijos, pues se ha encontrado que pueden manifestar los siguientes problemas en el desarrollo de la vida. Van a tener una mayor predisposición a desarrollar una enfermedad adictiva, 4 veces más posibilidades que cualquier otro individuo normal, donde no se ha consumido. También puede volverse codependiente, es decir, casarse o unirse a personas con adicción o algún otro tipo de trastorno crónico. Y asimismo puede desarrollar conflictos en sus relaciones interpersonales. La que sigue, por favor. Y bueno, el sistema familiar activo es el mayormente afectado, porque a la hora de emplearnos el término de familia adicta, nos vamos a referir específicamente a la familia donde encontramos un elemento que esté viviendo con esta enfermedad, ya sea alcoholismo o alguna adicción, alguna de las sustancias. Entonces, Munich describe que un tipo de familia en la cual podría encajar esta familia adicta se trata de la familia psicosomática, en la cual la familia parece funcionar óptimamente cuando algunos de sus miembros se encargan, de uno de sus miembros se encuentra enfermo. La que sigue. Y bueno, unas características de este tipo de familias, que es de las que estábamos hablando, pues va a haber sobreprotección. Va a haber también fusión o unión excesiva entre los miembros de la familia, la incapacidad para resolver conflictos y sobre todo una rigidez extrema, ¿sí? Que también de cierta manera es una rigidez demasiado frágil. Así, el sistema familiar del adicto va a establecer un estilo de vida que le va a permitir que la enfermedad continúe de generación en generación. Y esto se debe mayormente porque la familia, cuando se entera que un miembro de su familia está teniendo una adicción o está empezando con una adicción, se niega a aceptarlo. Son uno de los mayores errores que pueda tener. ¿Por qué? Porque en el transcurso de negarlo y sobre todo buscar ayuda profesional, pues corre el tiempo y da paso a que estas personas que estén consumiendo algo a lo mejor levemente o ligeramente, pues empiecen a consumir de una manera pues mucho más profunda o que pasen de un tipo de sustancia a otro. Un ejemplo, bueno, pues a lo mejor empezó con alcohol y cuando los padres se niegan a ver esta situación o buscar ayuda, pues, o a negar que están existiendo este tipo de problemáticas, la persona o el hijo
que se encuentra en esta situación va en busca o va escalando de nivel en busca de otro tipo de sustancias, como puede ser la marihuana, puede ser la cocaína, o si empezó con la marihuana, se puede ir a la cocaína, metanfetamina y así. Entonces, el tiempo es de gran valor y sobre todo lo que enferma a la familia viene siendo muchas veces el silencio. El silencio por vergüenza, el silencio porque en la sociedad está muy estigmatizado o se cree que me van a señalar como mala madre, malo padre o mala esposa, etc., etc., o mal hijo, cuando uno de los miembros de nuestra casa pues está viviendo una situación o una enfermedad como esta, ¿verdad? Entonces, brevemente, se hará mención sobre este estilo de vida con el propósito de hacer un enfoque total y mejorar la información sobre esta enfermedad, ya que una de las causas que impide la pronta atención del enfermo es la ignorancia. A veces ignoramos o pensamos que yo lo puedo solucionar dándole más amor, más atención, a lo mejor me equivoqué en algo, buscarme, hacerme responsable de el comportamiento que tiene o buscar situaciones que a lo mejor hice o no hice y que generó esta situación o esta enfermedad. Y lógico, pues como les decía, se va perdiendo el tiempo y vamos generando que la otra persona se empiece a hundir más y más en esta problemática. Y sobre todo, ¿por qué? Porque carecemos de información. Pensamos que con amor, con atenciones, con darle todo a nuestros hijos, con permitirles ciertas situaciones y de cierta manera hacernos amigos de nuestros hijos, en este caso si son los que tienen la problemática, o acercarnos más a nuestra pareja, pensamos que podemos rescatarlos, ¿no? Que podemos salvarlos de las garras de la adicción y pues es errónea. ¿Por qué? Porque para una enfermedad como esta se tiene que buscar ayuda profesional sobre todo. Y bueno, hablamos sobre todo de la negación de la enfermedad. La falta de la aceptación de la enfermedad es el factor determinante para el desarrollo de la familia adicta. En efecto, hablamos de unos sistemas defensivos familiares, así como el adicto maneja sus mecanismos de defensa con la familia, los propios. De esta forma, el proceso se va a ir prolongando. En una familia adicta, podría decirse que la adicción es mantenida por todos los miembros del sistema. ¿Qué quiere decir? Guardando secretos, guardando apariencias, tener miedo a hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque, como les repito, hay mucha miedo a que nos señalen como malas personas o como que nosotros somos los que fallamos, aunque no seamos los que estamos consumiendo, y si estamos consumiendo de la misma manera, por el miedo a que nos empiecen a señalar que somos los culpables porque por mí se está destruyendo la familia, etc., etc. Entonces, el quedarnos en silencio y negar que hay en nuestra familia una enfermedad como esta, lógico, nos hace cómplices y empezamos a hacer este tipo de familias adictas, ¿sí? Y que de cierta manera está prolongando y sobre todo acentuando la enfermedad en el miembro que esté consumiendo en este caso. Y bueno, los comportamientos de los hijos codependientes. Hay 4 de los más destacables y que vendría siendo, por ejemplo, el responsable, el ajustador, el conciliador y el hijo problema. Se pueden dar este tipo de situaciones ante una adicción que los hijos pueden resultar con este comportamiento y los vamos a ir viendo en este momento. El hijo responsable. Dentro de una familia adicta puede aparecer este tipo de hijos, ¿sí? El hijo responsable es el que va a tomar la mayor parte de las responsabilidades de sus padres y sobre todo el daño que desarrolla este niño es una necesidad de control. Va a querer controlar y de cierta manera, como dice aquí, va a ser ordenado, disciplina, se va a caracterizar por ser rígido, obsesivo, cuando pierde control y este hecho le va a provocar angustia y cuando tiene contacto con alcohol u otras sustancias va a desarrollar una dependencia psicológica a esta. Difícilmente va a desarrollar una dependencia física por su rigidez, que quiere decir que le va mucho contactar o tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque como es muy rígido y no muestra sus emociones,
prefiere ser como más pragmático, más parco en esta parte de las emociones y sobre todo se vuelve muy obsesivo y querer mantener el control. Y puede llegar a desarrollar, como dice, una dependencia psicológica cuando se siente de cierta manera angustiado. El que sigue. También dentro de una familia adicta puede aparecer el hijo que es el ajustador. ¿Cuál es este? Es el hijo que de cierta manera se va a ver evasivo y va a tener poca interacción con la familia. Su tendencia es siempre pasar desapercibido, ya que con esta conducta no va a crear conflictos. Lo menos que lo vean va a ser mejor. O sea, se va a querer como que poner una nube y no ver los conflictos que hay en la familia. ¿Por qué? Porque se intercede, sobre todo, va a generar problemas y lo que menos quiere es generar problemas. Cuando entra en contacto con el alcohol, este tipo de hijos que viene de una familia adicta, y otras sustancias lo van a desinhibir y lo van a estimular. Se va a sentir también que fácilmente va a desarrollar una enfermedad adictiva. La que sigue. También puede aparecer en una familia adicta, como estábamos hablando, el hijo conciliador. Y este hijo viene siendo el hijo preocupado constantemente por el estado emocional de cada uno de los miembros de la familia. Siempre va a estar pendiente de las tristezas, de la desesperación, de la angustia, de los miedos de los demás y sobre todo dando calma y apoyo y esperanza. Sí, va a ser aquel que de cierta manera va a querer apaciguar las aguas, de que todo esté tranquilo, va a querer mediar, sobre todo cuando existan ciertos conflictos o crisis. Y bueno, cuando tienen contacto si llegan a tener contacto con alguna sustancia en una edad adulta, se van a sentir sin la carga de complacer a todos y pueden expresar lo que han reprimido. Casi siempre, en su mayoría de edad, ya cuando empiezan a consumir, pues empiezan a hablar sobre lo que en su niñez o en su etapa temprana vivieron de una manera desagradable y que por más que hizo, pues no pudo solucionar el problema. Sobre todo, empieza a expresar lo que ha reprimido, va a tener una sensación de bienestar que puede llevarlo a desarrollar, sobre todo, una enfermedad adictiva. No a tal grado como las dos anteriores, pero sí de cierta manera se va a sentir como decepcionado y de cierta manera hasta culpable por no haber salvado a la familia o no haber salvado a su hermano, a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tío, a quien él haya visto y que de cierta manera él, pues con un rol que no le correspondía, quería de cierta manera conciliar o calmar la situación. También va a aparecer, pues lógico, el hijo problema. Pues es el que tiene la mala conducta desde muy temprana, desde la escuela, va a ser agresivo, va a ser impaciente, va a ser impulsivo, va a provocar mayor atención en su persona, pero de una manera destructiva. ¿De qué manera? Sobre todo, pues empezando a tomar a temprana edad o consumiendo sustancias a temprana edad. Como dice que cuando se habla de una forma destructiva o también físicamente se puede dañar. Desarrollan una adicción a sustancias a temprana edad. Pueden embarazar a su pareja o se dejan embarazar muy jóvenes. Cuando se desarrolla la enfermedad adictiva, la evolución es rápida, con daño físico a corto plazo. Entonces, en las familias puede aparecer, y me ha tocado bastantes veces que la pregunta del millón me dicen, ¿no? ¿Cómo es que en mi familia, siendo dos hijos en la misma familia, mi papá o mi mamá tiene un problema de alcohol o de drogas, porque yo sí consumo y mi hermano no consume? O a veces las mamás me llegan a preguntar, pero ¿por qué él sí, por qué él no, viviendo en la misma familia? Mucho tiene que ver con la percepción y sobre todo el temperamento que desarrolló este pequeñito, sí, sobre todo el autoestima, el autovalor que él mismo se dio o cómo percibió la situación. No todos van a vivirlo de la misma manera, se puede desarrollar de diferente manera
Y hay personas que les dicen o me han dicho a mí que, por ejemplo, su papá, su mamá, su tío, su abuelo, su hermano llegó a ser su gran maestro. ¿Por qué? Porque le enseñó a vivir y a hacer lo mismo y o le enseñó para no hacer lo mismo, ¿sí? O sea, vio lo que quería hacer o lo que no quería hacer. Entonces, estas referencias hay de que en una familia se pueden dar casos como estos 4 que dimos, de los tipos de hijos que hay, el responsable, el ajustador, el conciliador, el hijo problema y las excepciones que también, como les digo, hacen referencia de que no todos en una familia, porque el padre, la madre, el abuelo, el hermano mayor o el tío, quien sea, o vivir dentro de una familia adicta, sean un ejemplo. La adicción es multifactorial, no es un patrón a seguir, se han dicho que puede ser genético, pero pues hay muchas investigaciones donde dice que también lo social tiene mucho que ver, ¿sí? Los amigos, el quererse ser aceptado, el no sentirse valorado, el sentirse abandonado, rechazado o no tener una autoestima plena y sobre todo un autovalor como persona y sobre todo cuando solo vive en el momento, ¿no? Que también hablábamos del tipo de temperamento que tengan las personas. La que sigue. Y bueno, en el sistema familiar del adicto, cada hijo va a tratar de sobrevivir en el medio caótico y va a desarrollar conductas a la larga que le puede provocar sufrimiento crónico. Aunque no vivan una adicción, pueden vivir en sufrimiento, ¿sí? No necesariamente se van a ir directamente a consumir. Pueden vivir con mucho sufrimiento y en una etapa adulta buscar, como decíamos, una conducta, una pareja que lleven al mismo entorno social que vivió de niño y que sea bastante caótico. La enfermedad va a impedir el funcionamiento de la familia o la toma de responsabilidades, por lo que la misma trata de reestructurarse cada momento para lograr sobrevivir. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, y bueno, después de los 2 o 7 años más o menos de evolución, pues se busca casi siempre la solución, ¿no? Es lo que les decía al principio. A veces se tarda mucho tiempo en buscar ayuda o a veces la familia o las personas que están alrededor de una persona adicta con tal de no perder a esa persona o ser querido, pues forman la codependencia y que hablábamos acerca y he tenido casos donde, por ejemplo, hay mamás o esposas que han llegado a ir a comprar la sustancia o que han llegado a ir a comprar el alcohol al esposo o al hijo con tal de tenerlo contento, con tal de que no se ponga enojado, con tal de que no la deje de querer, porque cuando se ve una adicción, recordemos que cambia completamente la persona, ¿sí? El que está hablando es la persona que tiene un problema de adicción y empieza sobre todo a amenazar, a chantajear, a manipular, es que no me quieren, es que me maltrataste, es que, bueno, miles de historias y frases que son muy comunes y que hace la parte de la familia, pues se siente de cierta manera responsable y sobre todo culpable por la situación que el otro le dice tener y considera que tiene que aligerar sus asperezas y llegan muchas veces y tuve madres donde me dijeron que llegaron a ir a completamente a ir a buscar la droga con tal de que su hijo no la dejara de querer o vender sus cosas, sus bienes para que le dejara de robar, ¿sí? O que de cierta manera lo dejaba consumir en su casa, que ya es otra de las partes que si se llega a este límite de permitirle a una persona adicta que consuma en la casa, lógico se está perdiendo el control total. ¿Por qué? Porque la persona con una adicción se va a sentir dueña del espacio y sobre todo va a sentir que él puede manejar la situación y sobre todo pues se pierde la dignidad. Entonces, si se permite esta situación y que es algo muy recurrente y que yo le digo a los padres que me han dicho, es que yo prefiero ir a comprar la cerveza y que se tome la cerveza aquí con sus amigos en la cochera. Sí, porque prefiero, yo sé que aquí va a estar seguro y es mejor donde yo lo esté viendo. Sí, pero lo estás invitando a que desarrolle una enfermedad como es el alcoholismo o que desarrolle de cierta manera
una adicción, porque entre los amigos o entre la plática o en la cochera, pues uno se sube, ¿no? Y puede quedarse dormido. Y todo lo que se sucede abajo con los amigos o en la fiesta, pues puede generar de cierta manera otro tipo de comportamientos, situaciones o curiosidades que despiertan el interés por buscar algo más. Entonces, ahí sí, mi recomendación es no permitir que dentro de su casa se consuma alcohol y sobre todo sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque como les repito, están perdiendo el control, están dando el control a la otra persona para que maneje la situación. Se va a sentir dueño y señor y sobre todo va a empezar este tipo de chantaje, de manipulación y sobre todo de controlar sus vidas. ¿Por qué? Porque entonces le cedemos el control y perdemos toda dignidad sobre pues nuestro entorno y es lo único que podríamos decir que tenemos o podríamos controlar y cuando se sale de esto pues ya se hace mucho más caótica la situación. Entonces, Andrea, decíamos que después de que empezamos a los 2 o más o menos 7 años, buscamos un, una solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para entonces va a llegar un momento de la crisis donde instintivamente se presenta una solución y se presenta como resultado, pues ya el proceso y la historia natural de la enfermedad adictiva va a estar bastante avanzada y sobre todo arraigada, que si lo hubiéramos visto o atendido tempranamente, pues fuera mucho mejor y sobre todo con mejores resultados. No quiero decir con esto de que no se pueda recuperar o rehabilitar a una persona. Al contrario, sí va a costar mucho trabajo, pero el trabajo tiene que ser integral. No solo la persona que tiene la adicción, es la persona enferma. Se enferma toda la familia y es algo que hay que recalcar, que la familia tiene que buscar también ayuda y buscar sobre todo terapias. Hay grupos donde hay familias que comparten sus testimonios y que ayudan a entender más sobre la enfermedad. Entonces, casi siempre se lleva a la persona y se interna o se busca ayuda para la persona que consume y dejamos de lado a la familia. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan a salir de algún centro de rehabilitación o del médico, pues ven que sus casas sigue siendo caótica y pues no da frutos como debería de ser porque pensamos que el único enfermo es la persona que consume sin dar pie y aceptar que todos los de alrededor también estamos enfermos. Lógico, llega a ser tanto el daño físico del enfermo que va a haber necesidad de internarlo para una recuperación, ya sea de algún órgano afectado. En este caso puede ser del hígado, del riñón, de cuestiones mentales, caóticas que haya creado o detonado en alguna crisis psicótica, paranoica, etc., dependiendo de la sustancia que haya ingerido. Y sobre todo, pues también el daño puede ser mental, por lo que se requiere una institución psiquiátrica para su tratamiento o internamiento. Y esta parte es yo creo que de las más temidas por las familias de ir a buscar una ayuda psiquiátrica, porque se tiene el estigma o la idea o creencia errónea que las personas que van al psiquiátrica están locas. Y no, hay enfermedades como la adicción que son necesarias a veces una intervención psiquiátrica porque necesitan ser medicados para controlar a nivel cerebral ciertas sustancias que a lo mejor naturalmente no está produciendo. Y sobre todo el hecho de que sepan alrededor o la misma familia, los hijos, los hermanos, etc., o el papá o la mamá, que pues necesite esta ayuda, da cierto temor. ¿Por qué? Porque van a creer que mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi mamá, quien sea, está loca. Entonces hay que empezarnos a quitar esas ideas o creencias que el ir con un psiquiatra o buscar a un profesional de la salud mental, como también los psicólogos, que a veces creen que por ir al psicólogo estamos locos. No, es para tratar los psicólogos problemas emocionales, conductuales, y bueno, el psiquiatra a lo mejor sí tiene algún problema a nivel neuronal que él tendrá que diagnosticar y sobre todo buscar ayuda por medio de medicamentos. Entonces, es bien importante que no se tarde tanto tiempo en buscar ayuda, porque entonces se vuelve caótico. Hay que buscarlo tempranamente y no esperar a que haya algún órgano afectado o sobre todo
un desgaste ya psicológico, psiquiátrico, que nos lleve a un evento, como dicen aquí, de tener que internarlo. La que sigue. Y bueno, cuando el daño es demasiado, la enfermedad termina a veces con la muerte, o la muerte se puede presentar en algún otro miembro de la familia en forma de suicidio consciente o inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que a veces las personas o los familiares se enferman de la misma manera sin tener que consumir, o llegan hasta pensar en el suicidio, tienen ideas suicidas, donde en consulta han llegado papás, mamás, hermanos, hijos, primos, de todo, que cuando ven a su familiar en cierta situación, pues han deseado hasta morirse. Entonces, ya cuando tienen ideas o pensamientos suicidios, lógico, si la crisis se vuelve muy recurrente o demasiado fuerte, lógico, puede llegar a intentarlo. Entonces, hay que poner bastante, hay que tener atención, sobre todo que el consumo de alguna sustancia tóxica, puede ser alcohol, puede ser marihuana, que hablamos la vez pasada de los efectos dañinos de la marihuana, de la cocaína, pareciera verse pues muy a la ligera, ¿no? Pero internamente nos van sobre todo deteriorando, desgastando, y muchos pueden llegar hasta la muerte física de la persona que consume y o de los familiares que se encuentran dentro de ellos. Porque les repito, puede ser consciente, inconscientemente. Una vez me tocó atender a una señora que dejó de comer porque tenía un hijo que estaba consumiendo y que ya lo había internado como 20 veces y no funcionaba y no funcionaba, y como que se decepcionó, como que se cayó, dijo ya, no tengo sentido de vida, no sé cómo ayudarlo, ya mis fuerzas se acabaron, y definitivamente dejó de comer. Lógico, entra ella en un estado anímico bastante difícil, la llevan al médico y sí, llegó a recuperar un poco el hambre y recuperar la cuestión anímica, pero el médico le dijo que tenía que ir al psicólogo. Cuando empezamos a platicar y sobre todo a ver por qué había llegado a esa crisis expresa del cansancio, porque la familia se cansa y es algo que las personas que tienen una adicción no lo ven como tal. Ellos viven el momento, pero los que están alrededor hacen referencia a que es muy cansado vivir con una persona que vive una adicción, y sobre todo, pues algunas de ellas van a querer dejar de seguir luchando, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre he dicho que la persona que tiene que hacer el cambio es el otro, pero de la misma manera como familiares o como personas cercanas, si tenemos una situación así, tenemos que también trabajarlo para soltarlo, ¿sí? Porque no nos corresponde ciertas conductas o ciertos comportamientos que tiene, y sobre todo responsabilidades que a veces hace que generemos codependencia, y como les decía, queremos aligerarles su vida o su enfermedad, y en esa misma pues nos estamos hundiendo nosotros mismos. Entonces, historias hay muchísimas de madres donde han internado a hijos, donde una vez me dijo un papá de un muchacho con bastante poder adquisitivo, que el muchacho tenía como fácil 30 veces que lo han internado en una, en otra, en varias clínicas de rehabilitación. Me dijo él, si a mí me aseguraran, me dijo, que hubiera un trasplante de cerebro, porque ya le había hecho de todo, le había puesto suero, lo había llevado a Oceánica, lo había llevado con los mejores psiquiatras, a las mejores clínicas, muchísimas veces, imagínense cuántas veces para que llegara a ese punto de crisis que dijo él. Si a mí alguien me asegurara que hubiera un trasplante de cerebro para que mi hijo dejara de pensar en la droga y le diera todo mi dinero a cambio, se lo daba, porque estoy cansado de vivir, de ver que él no quiere hacerlo, de ver que no hay progreso, y sobre todo que es una desesperación como padres, que siempre he de reconocer que los padres, las esposas, los hijos de las personas que viven con un problema así son verdaderamente fuertes, pero a veces las fuerzas se decaen. ¿Por qué? Porque anímicamente podemos soportar, pero va a llegar el momento en que algunas de estas personas pues van a decaer. Y era tal su desesperación
que me llegó a comentar eso, que él daba todos sus bienes, todo lo que tenía, él siembra o cosecha camarones, tiene muchísimo dinero ese señor y me decía, yo doy todo por la salud de mi hijo. Entonces, está en la desesperación de los padres que llegan a ver una situación así, que lógico, se hace muy desgastante, muy caótico y sobre todo que hasta él mismo dijo, y si no, preferiría morirme. Es por eso que les comento que consciente o inconscientemente a veces se llega a ese nivel de desespero por no ver una solución. Entonces, aquí de lo que se trata con este tema de adicciones, familia y codependencia es buscar ayuda, sobre todo buscar a personas especializadas sobre el tema, lugares o grupos de apoyo que hay tanto para familias como para personas, como este lugar que te dan temas, te dan pláticas, de cierta manera te abren el pensamiento para no vivir en la ignorancia, ¿sí? Vivir en la ignorancia yo creo que es el peor de los errores que podemos pensar que a mí no me va a pasar, que yo no lo voy a sufrir, que yo sola lo puedo superar. Y es por eso que de cierta manera este tipo de lugares se abren para dar esa oportunidad, esa lucidez y esa luz de esperanza de que pueden salir de esta situación. He visto muchos casos de éxito, otros casos que no han sido éxito, pero sobre la marcha yo siempre pido, créanme, que les llegue ese 5 segundos, porque son segundos que necesitan ellos de tocar fondo para decir, hasta aquí, me harté. Cuando ellos realmente llegan a un hartazgo total, es cuando ellos mismos piden el cambio, piden la ayuda, buscan y se recuperan. Entonces, este tipo de programas o de situaciones hacen pues que de cierta manera haya esperanza. Entonces, no llegar a pues esperar que se mueran en esta situación. ¿La que sigue? Y bueno, la solución más adecuada para esta enfermedad es un tratamiento de rehabilitación del individuo adicto y sobre todo el sistema familiar, como hemos venido diciendo. Una rehabilitación integral donde cada miembro tenga que participar y tomar sus propias responsabilidades. Sí, dejar de a veces que los hijos parecieran que son los padres o viceversa. ¿Por qué? Porque a veces los padres parecieran que son los hijos, ¿sí? Con ciertas conductas cuando viven en una adicción. Entonces, que cada uno empiece a participar y tomar el rol que les corresponda y a participar en el proceso de rehabilitación y sobre todo recuperación familiar. Solo así la familia va a tener la oportunidad de enfrentar esta enfermedad, perdón, para tener mayor conocimiento y sobre todo no vivir en la ignorancia de que no me va a pasar, de que eso está muy lejano y cada vez lo vemos más en los jóvenes, en hombres, mujeres, en edades tempranas, donde cada vez la edad de consumo pues es menor, donde hay niños, les explicaba la vez pasada, tuve un paciente de 8 años consumiendo marihuana y lógico su deterioro físico y mental se vio atrofiado y así como esas historias, muchísimas. No es para alarmar, pero simplemente para estar informados que cada día pues están más al alcance de los hijos, de nosotros mismos. Se sabe dónde, cómo se puede conseguir y si yo me encuentro en una situación vulnerable, lógico voy a buscar algo que me aligere las cargas y casi siempre es a través del alcohol o de alguna sustancia y pues eso sí, a veces es progresivo y mortal en las adicciones. Y bueno, para cerrar, es muy importante entender que el tratamiento del adicto y del coadicto, en este caso la familia, es para toda la vida. Deben aprender a reconocer sus propias fortalezas y debilidades y siempre tener claro que los grupos de autoayuda, perdón, serán un soporte para trabajar en sus propios problemas ocasionados por la enfermedad. Entonces, importantísimo buscar y entender que el tratamiento va a ser para toda la vida, ¿sí? No va a ser, ya me dio de alta y ya, no, porque cuando se ve una adicción o el alcoholismo mismo, se trabaja el solo por hoy.
¿Por qué? Porque el día de hoy voy a hacer todo lo posible que sea el mejor, voy a dejar de consumir o las metas que se hayan forjado. Entonces, la familia de un adicto, al hacerse codependiente de esta situación, lógico, se enferma de la misma manera sin consumir. Se vuelven con conductas adictivas y autodestructivas. ¿Por qué? Porque hay problemas familiares, hay pleitos entre pareja, entre hermanos, muy caóticas, porque, por ejemplo, los hijos que no consumen y que él consume, le empiezan a reclamar a los padres porque a él le das toda la atención y a mí no, o viceversa, porque no dejas a mi papá o no dejas a mi mamá sabiendo lo que es. Entonces, son crisis personales y familiares que, lógico, se vuelven muy caóticas y reconocer que pues todos tenemos fortalezas y debilidades y a través de un tratamiento en este tipo de grupos de autoayuda puedan mejorar la calidad de vida y sobre todo familiar. Y sobre todo informarse que la adicción es una enfermedad y que puede llegar a recuperarse de una manera pues tranquila, pero sobre todo con mucha información de por medio. La que sigue, pues terminé. Se me hizo súper rápido, pero emocionante. Ese es un tema súper gratificante y sobre todo de, pues se me hace de gran calidad. ¿Por qué? Porque, les repito, día a día estamos viendo cada vez más problemas de adicción y pues sí, sobre todo hay que sabernos y tener la información correcta. No sé si haya preguntas, comentarios al respecto que puedan ayudar a enriquecer el tema. Quien gusta hacer algún comentario, puede levantar su mano y me acerco con el micrófono. También las personas que nos ven a través del Zoom pueden hacer una pregunta y se la pasamos aquí a la doctora. Sí, A por ver, favor, aquí, mira. adelante. Gracias. Te quiero preguntar si igual, si no hay problema de adicción de esta manera, puedes afectar mucho a tu hijo el entorno de tu familia que sean problemas de pleitos entre esposos. Claro que también a los problemas de los padres a veces repercuten mucho en los hijos y hacen referencia que aunque sus papás no hayan sido, por ejemplo, ni su papá ni su mamá tomaron, pero hubo tanto conflicto entre ellos que los muchachos van y buscan fuera, entre comillas, un alivio a sus problemas, ¿no? Y casi siempre la gran mayoría de las sustancias aligeran, pero es momentáneo, ¿no? El problema y con el consumo frecuente, lógico, se puede generar una adicción. Sí, porque es especialmente por eso vine yo para poder ayudar a mi hijo a que los problemas de pareja no le afecten ya, porque sí hemos tenido un tiempo así de muchos años que no nos entendemos bien, entonces yo quiero como evitarle a él que pase por algo así. Ujú. Pues Y me imagino que viniendo aquí lo vamos a poder lograr. claro que sí. De hecho, Ujú. sí, y agradezco su valentía Ujú. que haya expresado y sobre todo se haya pues venido, porque la información, como le decía, le va a ayudar mucho tanto a su hijo como a ustedes para poder solucionar los problemas de toda índole, ¿no? Aquí no solamente se habla de adicciones, se habla problemas con la persona, con la autoestima, de pareja, de autoconocimiento, de autoayuda. Entonces eso le va a ayudar mucho para de cierta manera que su hijo o ustedes como papá tengan más información y puedan sobre todo pues sanar, porque todos veníamos de cierta manera de algunos patrones, traumas, conductas, heridas que traemos y no sabemos conducirnos y pues hacemos daño a los demás, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor, acá atrás. Sí, Jacibe, aquí nada más la parte que me quedó muy claro, igual quiero comentarlo. eh, Me cayó así al clavo la parte que dices, la confianza que se debe tener con la familia. Me refiero a que muchas veces las personas que empiezan con alguna adicción, por temor a comentarlo o a que la familia no los acepte o que ya sepan tal adicción, pero no se abren con ellos, buscan siempre información o algún
sí, información o algún consejo con gente ajena. Entonces ahí se le está cerrando la puerta de su propia familia, que es donde debe de principalmente pues recibirlos con los brazos abiertos, pues Claro. cual sea la situación. Entonces esa parte me quedó muy claro que como familia las personas deben de tener esa apertura y sobre todo ese conocimiento que dices, pues Claro. esa, no tener esa ignorancia de saber de hasta dónde puedes ayudar a Ujú. tu propio amigo, ser querido que está muy Sí, cerca y simplemente por desconocimiento no le abres las puertas o tu corazón para escucharlo y se va con otras personas, pues que a lo mejor es contraproducente. Entonces, esa parte me quedó muy claro y me queda muy reforzado de que eso es lo que tiene que hacer uno, pues, o sea, eh, con ese conocimiento, ujú, abrirse las puertas con gente conocida que sí, pueda tener esos problemas pues, para que se acerque contigo, pues, conmigo claro, mismo. claro, así es. Tener la apertura y darle la confianza de que nadie estamos exentos y sobre todo con conocimientos va a ser mucho más fácil poder canalizarlos, dirigirlos, comentarle sobre ciertos temas, porque a veces, no, no, es que este tema no me interesa, o yo no tengo problemas de adicción, ¿para qué voy? O, este tema de alcoholismo, pues no, nadie en mi casa toma, o sea, no es porque tomes o no tomes, a final de cuentas son informaciones sumamente importantes que debemos de estar atentos a cómo se evoluciona esta enfermedad y sobre todo darles la apertura a los hijos, a los familiares, a los amigos, de que si en algún momento alguien tiene algún problema de este tipo, pues pueda contar o tocarnos la puerta o irnos a contar lo que está sucediendo. Así es. Por paradigmas, Sí, o cultura que las personas traen ya de siempre, se ciegan a decir, bueno, abro mis puertas, abro mi corazón para ayudarlos, pues, o sea, sí, es la renuencia de la persona cuando debe ser al revés, o sea, con información, con información de estos temas, sí. conoces y ya tienes más apertura a esos temas que creías que eran como, yo no lo acepto, no tengo por qué aceptar a esa persona, pues, y Ujú. no, es realmente, pues, no debe ser así. ¿No? Claro, y sobre todo entender que es una enfermedad y que como si puede ser cercana, pues sobre todo que también yo también necesito buscar ayuda, sobre todo si es muy, muy, muy cercana, porque a veces solo llevan, mire, es que mi esposo, mi esposa o mi hijo tiene este problema y la familia se lo deja así como que arréglelo a él es el del problema. No, vamos viendo todo lo que está generando alrededor de él para que de cierta manera todo el sistema familiar se trabaje y de una manera social pueda ser de gran ayuda. Porque si no, como yo siempre les decía, la rehabilitación realmente es cuando salen de un lugar o de alguna clínica o de algún tratamiento, pero cuando llegan a su casa y ven todo el caos que hay, pues lógico, dice de qué sirve que yo esté trabajando, que yo esté haciendo cambios y en mi familia no lo hay. Entonces, por eso el sistema es integral, debe ser integral. Toda la familia tiene que buscar ayuda. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, pues agradezco de antemano su atención, su colaboración, sus aportaciones al tema, porque esto hace que enriquezca sobre todo el conocimiento pleno de esta enfermedad y sobre todo buscar ayuda a tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, doctora Jacibe, por el desarrollo del tema el día de hoy. Una plática muy interesante. Muy bien, compañeros, recordarles que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Ok, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda,
Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.